abogado de divorcio, procedimiento de divorcio. ¿No? Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar de los efectos. El matrimonio, digamos, y por supuesto correlativamente el divorcio, producen una serie de efectos. Entre ellos, algunos que son personales, o que la doctrina llama efectos personales, y otros que son patrimoniales. Algunos de los personales tienen un contenido patrimonial, pero no son estrictamente patrimoniales porque lo que prevalece es el derecho en cuestión. Por ejemplo, el derecho alimentario. El derecho alimentario, bueno, ahora lo vamos a desarrollar un poco, es un derecho personal, sin perjuicio de que su contenido se traduce, digamos, en una prestación patrimonial. Pero cuando la doctrina divide, está pensando, digamos, en las consecuencias del régimen patrimonial del matrimonio, que hoy les vamos a mencionar, no las vamos a desarrollar porque tenemos varias clases dedicadas al régimen patrimonial. Pero lo cierto, bueno, es que como vimos el otro día, la celebración del matrimonio produce una serie de efectos, muta el estado civil, se establece, digamos, entre los contrayentes un régimen patrimonial. Ese régimen patrimonial, lo vamos a desarrollar bien, pero para que ustedes sepan, es un régimen especial que está en los esposos. El ordenamiento jurídico plantea dos regímenes patrimoniales. Nadie puede estar fuera de ese régimen patrimonial, uno u otro. Nadie puede estar exento de uno. Ese régimen ahí se puede escoger. Y si no se escoge uno en particular, se aplica transitoriamente el régimen de comunidad, que en su momento lo vamos a desarrollar con extensión. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, ahora cuando veamos las consecuencias, hay algunas que por el momento las vamos a mencionar para que ustedes sepan que es un efecto propio del divorcio, pero no las vamos a desarrollar porque si no conocemos el régimen patrimonial, mucho no podemos hablar sobre cómo se liquida, digamos, o cómo se concluye. Entonces, como les decía, produce, ¿no es cierto?, varios órdenes de cosas. La primera cuestión que produce la sentencia de divorcio, el primer efecto que tiene, es modificar el estado civil de los contrayentes que pasarán a ser divorciados. ¿Desde cuándo? Desde que la sentencia de divorcio queda firme. Es decir, no basta con el mero dictado de la sentencia, sino que las partes se tienen que notificar para que quede firme y para que tengan conocimiento y para que los efectos de esa sentencia alcancen a ambas partes del proceso. Recuerden que no hablamos en general de juicio, porque como dijimos el otro día, el proceso de divorcio ha pasado a ser no contencioso, por lo tanto, hablamos de juicio o es común hablar de juicio, ¿por qué? Porque se gestiona, digamos, ante un tribunal, porque la autoridad competente para dictarlo es un tribunal, pero no tiene este carácter de proceso contencioso en el sentido de demanda, contestación, reconvención, o sea, carece de todo ese contenido procesal. Por eso también el proceso está regulado en el Código Civil y ustedes no van a encontrar normas en el Código de Procedimientos en relación al divorcio. No solo porque no se actualizó, porque los códigos de forma en general, por lo menos el civil y comercial el procesal civil y comercial de la Nación, que es el que nos aplica la jurisdicción, es como que no se enteró que se modificó el Código Civil, pero en definitiva se le aplican más o menos, digamos, pretonianamente, las normas de lo que se llaman procesos voluntarios, es decir, todos aquellos que no tienen controversia. Y están las cuestiones que hablamos el otro día sobre la posibilidad de impulsarlo en forma unilateral, bilateral, los requisitos de la petición y todo lo demás están reguladas en el Código Civil. ¿En qué tipo de proceso cae? ¿Cómo? ¿En qué tipo de proceso? ¿Es un ejecutivo? No, ejecutivo no es, definitivamente. Por plazo pensaba yo. No es un proceso ordinario, porque tiene producción de prueba, por eso digo, es como, es un proceso especial, resumidas cuentas,
El divorcio ha tenido la particularidad es que en las sucesivas leyes el proceso ha estado tratado en el código de fondo. Por eso es muy difícil encontrar normas procesales de divorcio. O sea, nunca ha habido normas procesales de divorcio en el código procesal. Ocurre que cuando teníamos divorcios contenciosos se le aplicaban las reglas del proceso ordinario, ¿sí? Porque era un proceso definitivamente contencioso. Y en los que no tramitaban por las causales subjetivas tenían normas especiales dentro del Código Civil. Hoy ocurre lo mismo. Si ustedes me dicen a qué se parece a los procesos voluntarios. Yo creo que hasta aquí ustedes no han estudiado muchos procesos voluntarios porque son las sucesiones de las que nos vamos a ocupar en la segunda parte de esta materia. Tiene cierto parecido con la adopción, que también la vamos con el proceso de adopción, en el sentido de que en el proceso de adopción se persigue, por ejemplo, la declaración de adoptabilidad y eventualmente trabar el vínculo con el adoptado, pero no hay contrapartes, no es que la adopción es la familia que pretende adoptar contra la familia biológica ni contra el adoptado, o sea, no hay contraparte. Y aquí sí hay contrapartes, si ustedes quieren, en un sentido técnico, es decir, hay dos partes en el proceso de divorcio, lo que no hay es litigio. ¿Sí? Por eso no se habla de demanda y se habla de petición. Hay una sentencia, por supuesto, pero que no resuelve un litigio, sino que lo que hace es dotar de legalidad, si ustedes quieren, a esa petición, verificar que se cumplan los requisitos formales, es decir, que las personas que se van a divorciar estén casadas. Parece una tontera, pero lo primero que uno tiene que probar en ese proceso es que está casado con esa persona, que alguien lo pidió, que el otro fue notificado, es decir, que se ha respetado, si ustedes quieren, se ha verificado la legitimación, porque podría haber alguien incapaz, podrían suceder un montón de situaciones. Pero verificar la legalidad del proceso, digamos, una suerte de control de legalidad, pero no dirimir ninguna controversia. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se parece? Se parece a esos procesos voluntarios. ¿Sí? Pero a diferencia de los procesos voluntarios hay una contraparte, entonces no queda tan calzado tampoco, porque por ejemplo en el proceso sucesorio se habla de proceso voluntario porque, nada, esa petición de parte, pero no hay en rigor una contraparte. Quienes se presentan en un proceso sucesorio acreditan su carácter de herederos, piden que se los incluya eventualmente en la declaratoria o aportan un testamento de donde resulta su llamamiento, pero no hay una contraparte. La contraparte, por supuesto, tampoco se muere. ¿Sí? Entonces, ahí es como diferente. Lo mismo pasa en la adopción, es un proceso de tipo no contencioso, pero bueno, tampoco hay contraparte. Cada uno tiene sus características especiales. Pero si yo lo tuviera que definir, lo definiría como un proceso no contencioso. Bien. Bueno, entonces, como les decía, así como el matrimonio produce ciertos efectos de orden personal y de orden patrimonial, establece, ¿se acuerdan que vimos que las obligaciones que derivan del matrimonio son el deber de asistencia, digamos, de lo exigible que vimos, ¿no? El deber de asistencia exigible es lo que se traduce eventualmente en el derecho alimentario y en la obligación, esto lo vamos a desarrollar más en patrimonial, ¿no es cierto?, de aportar recursos para el sostenimiento de la familia y del hogar común, etc. Y por supuesto genera ciertas obligaciones. También genera, como les decía, el establecimiento de un régimen patrimonial específico. Además, si ese matrimonio tiene hijos, nacen ciertas obligaciones, por supuesto, ciertos deberes y derechos, pero fundamentalmente obligaciones respecto de los hijos, que tienen que ver con su sostenimiento, pero también con su cuidado, su protección, el acompañamiento, es decir, el aporte que cada uno de los esposos tiene que hacer, digamos, al desarrollo, al cuidado y sostenimiento de esos hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce el divorcio, cambian muchas circunstancias de hecho que fuerzan, muchas circunstancias de derecho, pero también de hecho, que son en general, que van a dar lugar a todas las cuestiones que pueden integrar las convenciones que se hagan en el convenio regulador o los acuerdos a los que puedan arribar.
Básicamente, podría haber otras, pero básicamente las cuestiones en materia de efectos que pueden integrar el convenio regulador, o que son las que habitualmente se ligan a las consecuencias del divorcio, son, por un lado, el gran tema de la atribución de la vivienda. Es decir, quién eventualmente continúa ocupando lo que era la vivienda familiar. Luego, todo lo que tiene que ver con los hijos, si los hubiera, es decir, lo que tiene que ver con las prestaciones económicas o alimentarias a favor de los hijos, y también lo que tiene que ver con la comunicación con esos hijos, ¿no es cierto? Lo vamos a mencionar, tampoco vamos a profundizar en todo, porque también es materia de cuando veamos responsabilidad parental, pero digamos que el principio es que los progenitores, ambos, ejercen la responsabilidad parental sobre sus hijos, con todo lo que eso implica en materia de obligaciones y derechos respecto de los hijos. Ese ejercicio de la responsabilidad parental en principio es conjunto y sigue siendo, como regla general, conjunto cuando los padres dejan de convivir. Digo dejan de convivir y no cuando se divorcian, porque el régimen es igual sean los padres casados o no, ¿no? En este caso estamos hablando de papás casados, pues estamos en el marco del matrimonio, pero esto también aplica a quienes tienen hijos y no están casados. Entonces, como ese ejercicio de la responsabilidad parental sigue siendo conjunto, bueno, va a haber algunas cuestiones que regular, porque obviamente el cese de la convivencia produce de algún modo, la necesidad de reorganizar, ¿no es cierto?, la dinámica familiar, y entonces puede suceder que los hijos vivan la mayor parte del tiempo con uno y el otro tenga un régimen de comunicación. Puede ser que convivan periodos de tiempo más o menos equivalentes con ambos. Es decir, puede haber múltiples factores que a veces tienen que ver con los acuerdos a los que puedan llegar, con el nivel de litigiosidad que haya entre los padres, con circunstancias de hecho como la edad de los hijos. A lo mejor cuando se trata de un bebito, no es tan fácil esta circulación por las distintas casas, por cuestiones hasta biológicas, y lactantes, a veces un marco distinto si estamos en presencia de un adolescente, que a veces no va a ser fácil tampoco obligarlo a que cumpla un régimen de comunicación que pacten los padres. Bueno, en fin, eso es muy variable, lo menciono para que lo tengamos en cuenta, pero insisto, no lo vamos a desarrollar hoy profundamente. Y luego, como efectos propios del divorcio entre esposos, vamos a tener lo que es la extinción del régimen patrimonial-matrimonial. La sentencia de divorcio por sí misma extingue ese régimen, es decir, todo lo que tiene que ver con las cuestiones patrimoniales derivadas del matrimonio, todos los bienes exclusivamente, rigen durante el matrimonio. Por lo tanto, con la sentencia de divorcio que pone fin al matrimonio, automáticamente, ipso iure, se pone fin también a ese régimen de bienes que tuvieran, y según cuál fuera el régimen en el que estén, van a tener que practicar las liquidaciones que corresponden. Eso es lo que tampoco vamos a desarrollar en extenso. Y sí vamos a hablar hoy de, como les decía antes, la atribución de la vivienda, la compensación económica, el derecho de alimentos entre cónyuges, en los casos o en qué casos hay obligación alimentaria entre cónyuges post-divorcio. Entonces vamos a empezar por la compensación económica. Estos son efectos propios, insisto. Estos efectos de los que estamos hablando pueden ser parte del convenio regulador o de la propuesta reguladora. Si hay acuerdo, el acuerdo puede establecer estas cuestiones de la manera en que libremente convengan, en principio con los límites, ¿no es cierto?, que estuvimos charlando el otro día. No se pueden vulnerar los derechos fundamentales de nadie, no puede ser contrario a la moral y las buenas costumbres. Bueno, todo lo que sabemos que no puede ser parte de un contrato en general.
Lo que el código prevé es cuando no nos ponemos de acuerdo. Es decir, si presentamos un convenio y después lo homologó, la compensación en esa, la atribución es la que pactamos, el tiempo que pactamos, etcétera, etcétera. Y no hay ningún impedimento en principio para hacer. Ahora, en el caso que no lleguemos a acuerdos, dijimos el otro día que esas diferencias que pueden aparecer, por ejemplo, en la propuesta y la contrapropuesta, supongamos que en el marco de esa audiencia o esas audiencias que el juez debe convocar, no logran llegar a un acuerdo sobre esto. No se pusieron de acuerdo antes, tampoco se pusieron de acuerdo después. Como dijimos el otro día, la falta de acuerdo no impide el dictado de la sentencia de divorcio, que sale sí o sí. Y entonces estas cuestiones que no se arreglaron pueden ser objeto de procesos, ¿no es cierto?, diferenciados que van a tramitar, como dijimos el otro día, ante el mismo juez por una cuestión de economía procesal y de conocimiento, digamos, de la situación de la familia. Entonces, la primera de la que vamos a hablar es la compensación económica. Yo no sé si el otro día hablaron algo de esto en el marco de la nulidad o no. Creo que no. Bueno, la compensación económica es un instituto ya no tan novedoso, pero incorporado por el Código Civil y Comercial. Voy a hacer un poquito de historia para que ustedes entiendan de dónde viene, cuál es la cuestión. En el régimen, yo el otro día les dije que en aquellos, que nuestro código o nuestra legislación en materia de familia se inició con el divorcio pensado como una sanción. Una sanción al que había sido culpable. Esa sanción, de alguna manera, más allá de una sentencia que decía usted tiene la culpa, que no sé, se le va a hacer un cuadrito y punto, la cosa no quedaba ahí, sino que tenía ciertos efectos. ¿Cuáles eran esos efectos? Bueno, fundamentalmente para el culpable había un agravamiento de los efectos patrimoniales. Y ese agravamiento se traducía, digamos, en el deber alimentario. Es decir, que el que había tenido la culpa tenía la obligación de mantener al otro en el mismo deber, en el mismo estatus, si ustedes quieren, de vida, en el mismo nivel de vida del que gozaba durante el matrimonio. Esa era la consecuencia. Era culpable, tenía estos alimentos, debía estos alimentos que estaban previstos en el artículo 207 del Código Civil, que eran bastante amplios, porque fíjense que, ¿ustedes en qué piensan cuando yo le hablo de alimentos? Los hijos. No el alimento en sí mismo, eso estamos de acuerdo, es algo un poco más. Eso son los hijos, vamos a pensar en los esposos. Un recurso indispensable con el cual se pueda mantener. Con el cuidado de las partes como si siguieran juntas, del cuidado de salud, también tema, sí, salud más que nada. Cuando estás casado tenés un nivel económico al cual estás acostumbrado y una vez que te separás. Tiene que ver con el deber de asistencia que hablamos la otra clase. Bueno, sí, derivan del deber de asistencia, correcto. Ahora ese deber de asistencia parece que ya cuando se termina el matrimonio no rige más, ¿no? Es un deber matrimonial. Entonces, cuando termina, uno supondría, dice, bueno, si estos son deberes que no hacen del matrimonio, de acá se terminaron con el matrimonio. Eso con los hijos, por eso. Primera cuestión, viene bien lo que decís para señalar. Una cosa son los alimentos con el cónyuge, si los hay, que les pensé que los haya, que ahora la vamos a charlar, y otra cosa son los alimentos para los hijos. Los alimentos para los hijos no derivan del divorcio, derivan de la responsabilidad parental. Es una obligación que está fuera del matrimonio, no tiene nada que ver, es una obligación directa para con los hijos. ¿Ok? Entonces, la extensión de los alimentos de los hijos, etcétera, no tiene nada que ver con el matrimonio ni con la forma en que se hizo. Así que por un lado los hijos, por supuesto, como dijimos antes, estos acuerdos, este convenio regulador puede contener prestaciones alimentarias que se deban a los hijos, o pueden, si no hay acuerdo, también fijarse, ¿no es cierto?, en un expediente por separado, pero no hay que mezclarlo con las de los esposos. Los hijos siempre tienen derecho alimentario, el cónyuge no. ¿Sí? El cónyuge, en principio, no les diría. En principio general, no. Pero aquí
venía esto que yo les contaba de la ley anterior. Cuando yo apuntaba que cuando yo les hablo de alimentos, ¿ustedes en qué piensan? ¿Por qué se le deben a alguien alimentos? No me digan por qué la ley me obliga. Porque no se puede mantener. ¿Y qué significa eso? Porque antes la mujer se quedaba en la casa, siendo ama de casa, y el hombre era el que proveía. Ujú. Una situación de paridad. Necesidad. Claro. ¿No? O sea, ¿quién pide alimentos? Necesita. Uno supondría. Algo que está ligado a la necesidad, lo que necesita, un poco ustedes lo decían, pero ¿no? Lo que necesita para vivir. O porque no se puede mantener, porque esta señora era, como decía la compañera, bueno, había sido siempre una ama de casa, nunca trabajó, no tiene recursos para seguir manteniéndose. Bueno, la verdad es que en el viejo código mucho de esto no se hablaba y se decía, bueno, si usted fue el culpable, paga. No importa si el otro necesita o no, usted porque fue culpable tiene la obligación de mantenerlo en el mismo nivel de vida que el otro tenía. Si usted se quiere ir, si usted se enojó, si usted engañó al otro, si usted dio causa para el divorcio, bueno, aguante las consecuencias. Las consecuencias son, mantiene al otro en el mismo nivel de vida. ¿Importa si el otro tiene recursos para mantenerse? Importaba, va. Si el otro tenía recursos para mantenerse en ese nivel de vida. No. Era como una penalidad por romper el contrato. Exacto. Por eso se decía que esos alimentos eran entre alimentos y una indemnización. ¿No? Eran como que tenían una parte que era indemnizatoria, porque el concepto de alimentos en general, con los hijos, con los parientes, hay alimentos para muchas personas en el código, están vinculados a la idea de la necesidad. Lo que a veces cambia es la extensión o la prueba de la necesidad. Por ejemplo, los hijos no tienen que probar la necesidad, son menores de edad, los necesitan, no tienen que venir a probar que necesitan de sus alimentos. Tiene que ver también con una idea de, quizás un poco antigua, de que en el matrimonio uno tiene que dejar de lado su individualidad y aportar al matrimonio. Entonces, como bueno, también como todos estos años que yo dediqué y vos después sos el culpable de que nos separemos. Usted tiene la culpa, ese era el criterio, ¿no es cierto? En eso podía haber en general alguna situación donde, como decía la compañera, uno no puede prescindir, digamos, de las realidades sociales, entonces en general teníamos mujeres que a lo mejor habían sido durante muchísimos años amas de casa y no tenían recursos, y además habían sido inocentes, entonces se juntaban la necesidad, ¿no es cierto?, y la sanción para el otro. Pero podía no existir la necesidad y sin embargo el otro, el que había sido culpable, estar obligado, ¿no es cierto?, a sostener el mismo nivel de vida que esta persona tenía antes de divorcio. Luego había, en el viejo código, lo explico porque les va a servir para comprender, digamos, la actualidad. Había otros alimentos que estaban en el otro extremo, que eran los alimentos que el código, que la doctrina llamaba de toda necesidad. Y que eran como, en extensión, alimentos o un quantum casi para la subsistencia, que los cónyuges los cónyuges divorciados se debían entre sí, incluso el inocente en favor del culpable. ¿Cuándo era esto? Cuando el ex cónyuge no tenía recursos, no podía proveérselos, es decir, había caído en la desgracia total, ¿no es cierto? No había otros parientes que lo auxilien en esa situación, etc. Muy subsidiariamente, digamos, estaba este deber, ¿no es cierto?, alimentario mínimo para con el ex cónyuge. Que la doctrina en general, antes y ahora, habla de un deber de solidaridad. Ya aquí no podemos hablar de un deber de asistencia, en el fondo lo hay, pero el deber de asistencia se extiende básicamente con el matrimonio. Sin embargo, toda la doctrina habla de una suerte de solidaridad residual, familiar, entre estas personas que alguna vez fueron cónyuges. No importa, estaban ahí y se los debían. Y luego había otros alimentos que eran, ¿se acuerdan que yo les dije el otro día que había una causal que era de separación personal, después convertible en divorcio, que era cuando el cónyuge sano pedía el divorcio respecto de aquel que tenía alteraciones mentales graves, adicciones, etcétera, que hacían
intolerable en la vida en común, bueno, a ese lo cargaban con los alimentos más amplios, es decir, pero no por una cuestión de culpa, sino por una cuestión de asistencia, justamente, con unos alimentos amplios que además tenían que proveer al enfermo todo lo que era necesario para su tratamiento y eventual recuperación. Esas eran, ahí no había la idea de la culpa en sí misma, sino la idea de que estábamos frente a una persona, y hoy lo traduciríamos así, a una persona vulnerable que obviamente tenía cierta dependencia, ¿no es cierto?, de ese sostenimiento que el otro le podía brindar. Bueno, por supuesto, si ambos eran culpables, los alimentos estos extensos no existían, ¿no es cierto?, y solo quedaba este deber residual que no era tampoco tan visto en la jurisprudencia. Ahora bien, cuando llega el Código Civil, ¿qué pasaba con esto? Supongan ustedes, para que ustedes lo vean gráficamente, que una persona se divorciaba a los 35 años. Y resulta que había logrado demostrar que este divorcio era la culpa del otro. Entonces le fijaban los alimentos que lo mantenían en el nivel de vida. Y esta señora a lo mejor vivía 80 años, ¿no es cierto? O sea que el otro señor iba a tener que estarle pasando alimentos durante 40 años. A lo mejor habían estado casados 5 años. ¿Se entiende? Era un formato que por supuesto tenía que ver con su época, pero comenzó a ser visto con cierto disfavor. ¿Por qué? Primero porque no era un alimento objetivamente hablando, o sea, implicaba una sanción pecuniaria para el otro, que además no tenía un monto, porque esto dependía, digamos, los alimentos tendían, digamos, sobre todo los fijados al culpable, a perpetuarse, o sea, era una sanción eterna. Por otra parte, como estaban desprendidos de la necesidad, digamos, había circunstancias donde se tornaban realmente una obligación compleja, porque imaginen ustedes que la vida de la gente es dinámica, no es que el día que se divorcia la foto es una y todo queda así para siempre. No, condiciona. Nuevas nupcias, No, pero aparte no. una discapacidad sobreviniente, se pueden pasar millones de cosas. Claro, económicamente pues. Yo no me volvería a casar. Puede modificarse, digamos, y, digamos, parecía que terminaba redundando, o podía en los hechos redundar en un enriquecimiento sin causa del otro. Y además, fomentaba una situación que hoy más modernamente nadie quiere fomentar, que es la dependencia. Es decir, uno tenía un cónyuge que recibía alimentos, entonces se quedaba, ¿no es cierto?, en la casa viviendo de esos alimentos, pero también dependiendo, es decir, esto de todos los meses, el depósito de la cuota, el reajuste, o sea, era una cosa, digamos, que podía durar siglos, o por lo menos hasta que alguien muriese, esta discusión sobre los alimentos, lo cual terminó redundando en un sistema que ya era incompatible, digamos, con la visión de la igualdad y de ciertas cuestiones que vamos teniendo en el presente. Además, eso estaba ligado a la culpa. ¿Y qué pasa? El Código Nuevo la hizo desaparecer. Es decir, todos nuestros efectos anteriores estaban como abrazados a la idea de la culpa. Y al hacer desaparecer la culpa, bueno, necesitamos otros elementos, tal vez más objetivos. O sea, la culpa era un elemento subjetivo para cargar a alguien con estas obligaciones. Y en definitiva, hoy lo que la ley nos lleva es a que si el divorcio es objetivo, tenemos que buscar herramientas objetivas para distribuir esos efectos. La culpa es más bien un elemento religioso para ser responsable moralmente, dependiendo de los actos que han cometido, o no, si se lo quiere de una manera más penal, si se por una cuestión de análisis, pero en términos de culpa, por hacer sentirle culpa a alguien por no pasar alimentos, créame, eso no tiene cabida. No, ya sé que nadie de los que no pasan los alimentos se siente culpable, no les importa nada, eso lo tenemos todos clarísimo. Yo estoy hablando de la culpa en el divorcio, los que no pasan alimentos no tienen culpa de nada, porque es el último inframundo, y son muchísimos. Es la sentencia más incumplida, que es todo un tema aparte, ¿no? Desde las sentencias más incumplidas
Y ni siquiera estoy hablando de los alimentos entre cónyuges, estoy hablando de los alimentos a los hijos, ¿no? Así que bueno, es una vergüenza y asumo que esa gente lo siente. Pero yo estoy hablando del alimento como culpa en el divorcio. Independientemente de cómo vos leas la culpa, hasta el año 2015 la culpa en el divorcio legal era causa de obligaciones patrimoniales más extensas para el que había sido culpable. Hoy sí está, como dijimos el otro día, en el campo de la moral. Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, no tenemos más culpa. Entonces, ¿qué ocurrió? En principio, no hay derecho alimentario entre cónyuges. O sea, si yo les hago una pregunta, digo, ¿hay derecho alimentario entre cónyuges? En principio, no. Ahora, por supuesto, hay algunas excepciones, que ahora las tenés el código, así las vamos leyendo. Hay dos excepciones fundamentales. Es el artículo 434. Profe, perdón, no entendí. ¿Compensación económica es lo mismo que...? No. Bueno, me vine para acá. Ahora vamos para acá. Veamos los alimentos porque empecé a hablar. Igual se va a entender mejor viendo primero alimentos. Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. O B, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos B, C y E del artículo 433, que establece la pauta para fijación de alimentos. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del artículo 441. Bueno, bien, entonces vamos a parar ahí. Entonces, ¿hay alimentos entre cónyuges? Principio general, no. Dicho esto, por supuesto se pueden convenir, aunque no estemos en ninguno de esos supuestos. Si son convencionales, son de fuente convencional. Estos alimentos son de fuente legal. De modo que, si no me pongo de acuerdo, yo los puedo exigir. O sea, si no estoy acá, no los puedo exigir y podría pactarlos. Si alguien amorosamente me quiere pagar alimentos, genial. Si no, salvo que estén algunas de estas dos excepciones, no hay derecho alimentario entre estados. 434. Entonces, la primera excepción es cuando uno de los esposos, no importa si es el que pidió, no importa, uno de ellos tiene una enfermedad preexistente al dictar la sentencia de divorcio. En este caso, puede pedir la fijación de alimentos. Pero tiene que ser una enfermedad que no lo puedas, que lo prohíbe de poder valerse por sí mismo. No se expide mucho, pero evidentemente tiene que ser una enfermedad grave que le impida autosustentarse. No es que tiene una gripe que lo hace faltar 2 días al trabajo. ¿Entiendes? Tiene que ser algo de relevancia. Por supuesto, eso lo va delineando la jurisprudencia, pero hay determinadas enfermedades que disminuyen la capacidad, digamos, de trabajar o impiden trabajar muchas horas. Depende del caso concreto, ¿no es cierto? Esto que nosotros enunciamos en un modo general, después en cada caso hay que bajarlo a tierra. Yo creo que ese plazo no aplica. Digamos, creo que acá hay como un deber de solidaridad más fuerte para con el que padece la enfermedad preexistente. En el fondo lo que la norma está pensando, vieron que yo les dije que antes había unos alimentos amplios, es bueno, usted se puede liberar de ese matrimonio, pero tiene que ser responsable, ¿no? La doctrina habla mucho, y en todos los libros que ustedes leen, habla mucho de solidaridad, que todo es muy polite, lo de la solidaridad. Yo esas solidaridades que impone la ley las veo más como responsabilidades, es decir, ¿qué ocurre? Cuando yo pongo en las manos de las personas un divorcio incausado, también tengo que, digamos, atender a todas las consecuencias que eso va a tener. Si alguien se aparta, la enfermedad puede ser física, o puede ser mental, o puede ser de cualquier naturaleza. Si yo habilito a que alguien salga de esa unión porque esta situación le afecta y nadie dice que está mal ni que hay que demonizar a nadie que a lo mejor no puede soportar o no puede mantener o hasta se le torna peligrosa la convivencia con una persona que padece una enfermedad mental,
Yo le digo, bueno, señor, le doy la mano y váyase de ahí, o señora, pero tiene una responsabilidad para con esa persona. ¿Entiendes? Porque si no, este divorcio es como un repudio, me voy, pego un portazo y se terminaron las obligaciones. Entonces, esto es libertad, pero con responsabilidad. Entonces, yo no me puedo desentender, si se quiere, de la suerte del otro, o del destino del otro, cuando hay algo preexistente. Bueno, lo que pasa después, o sea, nadie lo pudo prever. Y eventualmente puede haber algún tipo de obligación alimentaria. Pero esto no lo ata a un plazo determinado de años, no lo dice específicamente, y parece tener que ver con una situación que puede ser, y respondiendo un poco a tu pregunta, algo que prácticamente sea incapacitante, insisto, sea desde el aspecto físico o mental para producir recursos o autosustentarse. Es decir, no es que cualquier enfermedad va a dar lugar a esto. Puede ser permanente o transitoria, eso no tengo duda, ¿no es cierto? Pero si es transitoria, los alimentos tienen algo en particular como obligación, que es que tienen un poco que ver con las circunstancias del caso. Es decir, en las obligaciones alimentarias se sopesan las necesidades del alimentado, la capacidad económica que eventualmente tiene el alimentante. Piensen que ustedes que, más allá de que mucha gente se esconde y no pasa un mango, también hay mucha gente que no tiene nada que pasar. Entonces, bueno, estas dos caras, ¿no es cierto?, de la moneda, hay que tenerlas en cuenta, lo que uno puede y lo que el otro necesita. Y son obligaciones que se pueden ir modificando, porque la necesidad se puede modificar. Si una persona está en esta situación y le fijan una prestación alimentaria, pero de pronto se cura y se puede autosustentar, supongamos, bueno, el otro podrá pedir que le hagan cesar la prestación alimentaria porque cambiaron las circunstancias de hecho sobre lo que eso se explicó. ¿Me explicó? Entonces, no es, la sentencia de alimentos no hace cosa juzgada en sentido material como nosotros conocemos. O sea, resuelve esa situación concreta, pero es modificable eventualmente, sea para aumentarla, sea para disminuirla o sea para hacerla cesar. ¿Sí? Tiene esa particularidad. Entonces, esta es la primera excepción. La segunda es muy parecida a los alimentos que yo antes le dije de toda necesidad. Es decir, léelo de nuevo. A favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Es decir, última instancia, si no tiene recursos, si no puede procurárselos, también aquí se evalúa que no existan otros obligados, digamos, más próximos. Supongamos que ese ex cónyuge mío ahora se volvió a casar. Bueno, el obligado es el cónyuge, no yo. Tiene hijos que le pueden prestar alimentos, tiene hermanos que le pueden prestar alimentos. Bueno, habrá en cada caso concreto que ver, ¿no es cierto?, esta situación. No es que el primer, digamos, el primer obligado va a ser el ex cónyuge, pero es uno de los candidatos, ¿no es cierto?, a tener que, digamos, tolerar la fijación de esos alimentos. En ese caso sí se establece, ¿no es cierto?, que la prestación no puede durar más años de las que duró el matrimonio, y esto tiene un sentido por lo que les decía antes, esto de, bueno, eternizar la obligación en cabeza de alguien. Bueno, esa obligación, esa solidaridad tiene que tener un correlato, ¿no es cierto?, con lo que duró por lo menos la relación afectiva. Sí. No, profesora, respecto a esto que dice que puede haber en la orden de relación a otros previos, hermanos, otros familiares, ¿puede haber como obligaciones mancomunadas que entre varios? Sí, es posible. A veces la fija la sentencia, porque por ejemplo a mí me convocan a ese proceso y yo diré, bueno, pero resulta que él tiene padres, o sea, que le pida a los padres, ¿no?, que son vínculos más directos, son familiares. Nosotros tenemos como regulados en el código por separado alimentos entre excónyuges o entre cónyuges, alimentos con los hijos y alimentos entre parientes. O sea, el derecho deber alimentario es un derivado en general del parentesco. Y después hay ciertas personas en particular, y por supuesto la intensidad de la obligación es más cuanto más cercano es el parentesco.
Entonces, si ese cónyuge tiene parientes, bueno, en algunos casos sí se convoca a los parientes o a quienes a veces están en condiciones, porque a veces en estos procesos se discuten sumas, ¿no? O sea, depende, insisto, del nivel económico, de la capacidad económica de las personas. Entonces, a veces lo que se obliga es contribución de algunos parientes que lleguen, ¿no es cierto?, a brindarle una prestación o que aúnen una prestación más o menos razonable. Y siempre pensemos que esos alimentos de los que se llaman de toda necesidad son el mínimo indispensable para vivir, no incluyen, qué sé yo, esparcimiento. Exactamente. Son lo mínimo indispensable para la vida. ¿Qué es lo mínimo indispensable para la vida? A veces podemos estar de acuerdo o no en que es lo mínimo. Ya entramos en un terreno un poco más difuso. Pagarse los alimentos al cónyuge. Y porque lo dice ahí el 4... ¿Qué sé yo? Porque está necesitado, porque la gente cae en desgracia. Habrá que evaluar cada situación. A veces podemos tener un cónyuge que tenga una situación, no sé, un excónyuge que tenga una situación de incapacidad sobreviniente. Pero en un momento, la persona se puede divorciar de forma digamos, única en el caso. Sí, ¿no? siempre. Claro, yo digo, bueno, ya está, no quiero seguir más con la relación, lo mismo en la clase pasada. No quiero seguir más con la relación. Yo le digo, vaya, pero listo. tiene algunas obligaciones que quedan ahí. No, hoy mismo voy y me divorcio con tal de no seguir pagándole a otro que me dan de decir, bueno, acá se terminó, yo no voy a andar pagándole. Estamos hablando de alimentos post-divorcio. Y encima todavía eso. Claro. También pasa mucho, profe, esto se ve mucho en la televisión y siempre hay alguien que lo critica. Personas que dedican su vida a apoyar el factor de carrera de la otra persona. Ahí vamos con eso, la compensación económica. Ahora vamos con la compensación económica. Entonces, nos puede gustar o no, pero es así. Encima post-divorcio. Sí, lo que estamos hablando es un efecto del divorcio. No te casás, Claro. Por eso mismo la opción más saludable es no casarse. Bueno, para vos, más saludable para la salud de todo tipo, comida, lo que sea. No pasar a eso por todo el problema que se viene. Bueno, no necesariamente se viene, o sea, estas son circunstancias excepcionales y efectivamente nadie se casa mejor. Después pasan cosas. Esa de preexistencia. En el caso de que es una enfermedad que se desarrolla durante el matrimonio, no genera ninguna obligación. Preexistente al divorcio. Al divorcio. Hay que aprender al divorcio. Es la ley o la doctrina interpreta que es un deber de solidaridad residual. Es decir, si ya no le quiere acudir, vaya con su ex-cónyuge. Bueno, puede ser duro. Esto, piensen ustedes, existía en el viejo código. O sea, y está pensado para situaciones de necesidad bastante extremas, ¿cierto? No es que esto sale o que es obligatorio en todos los casos, sino que es una posibilidad. Igual es más polémico que viene ahora. Es más polémico que viene ahora. ¿Cuál? La compensación económica. Bueno, la compensación económica tiene que ver con lo que decía el compañero, ¿no es cierto? La compensación es Es el 441. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación, que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Bien. Entonces, primero vamos a decir qué no es la compensación. Porque la compensación no tiene una deuda. En principio, la compensación es un crédito, ¿no es cierto?, que se atribuye o que el juez atribuye. Insisto, también puede ser convenido por los excónyuges, no hay problema. Pero si no están de acuerdo, aquel que sufrió y prueba, ¿no es cierto?, un desequilibrio económico
manifiesto como consecuencia del matrimonio y su ruptura, en este caso por divorcio, también esto aplica a la nulidad y también esto aplica entre convivientes, de modo que cuando veamos uniones convivenciales no lo vamos a repetir. Entonces, este que padeció el desequilibrio y lo puede acreditar, desequilibrio, insisto, manifiesto, económico, puede solicitar la fijación de esta compensación. Ahora, ¿qué no es la compensación? La compensación no es una indemnización. No es una indemnización por daños. Es algo distinto. O sea, cuando yo quiero pedir una indemnización, tengo que probar el daño, la antijuridicidad, el nexo causal. Etc. Acá no hay nada de eso. Acá no estamos hablando de un daño al cónyuge. Lo único que nos acerca, o la única palabrita que nos acerca a los daños es la causalidad. Es decir, tiene que haber una relación de causalidad adecuada entre el desequilibrio económico o el empobrecimiento económico versus con el divorcio o con el matrimonio y el divorcio. Quería hacer una consulta porque cuando estaba estudiando la buena fe matrimonial en los efectos de la nulidad, nombra la indemnización y la compensación económica, y en un pequeño extracto dice: la diferencia entre indemnizar y compensar reside únicamente en la extensión de la reparación. La indemnización en nuestro derecho es plena y busca dejar indemne al sujeto pasivo, e indemne es libre o exento de daño. La compensación tiene un significado aritméticamente menos igualatorio, aunque su origen semántico sea el mismo. Quiere decir que en todo caso la compensación económica no repara un daño a niveles de dejarlo igual a lo que No hay como presupuesto acreditar esto es importante para la prueba, además de que el concepto no es ese. No hay que acreditar un daño, no existe ese daño. Que uno podría decir, bueno, el daño es el desequilibrio en sí mismo, o es la situación desventajada en la que uno de los esposos queda. Uno lo podría llevar a ese lugar. Tampoco hay, perdón, así no me pierdo, tampoco hay imputabilidad, ¿sí? Porque como no hay culpa, yo no puedo decir que vos tenés que pagar la compensación porque tuviste la culpa o dolo en lo que hiciste. En general, la compensación viene de la mano de cuestiones que tienen que ver con la forma en que cada familia organiza o distribuye sus roles. ¿Sí? ¿Este desequilibrio tiene que ser grave? ¿O puede... Manifiesto, dice la ley. Okay. O sea que tiene que ser notable, Okay. por lo menos. O sea, no habla de gravedad ni de ninguna situación. No habla de que quedes en la indigencia. Habla de desequilibrio manifiesto. Y eso también lo separa de las indemnizaciones porque acá hay una cuestión objetiva. Y tampoco importa si el que merece la compensación o el que sufrió el desequilibrio fue el malo o fue el bueno de la historia. Puede haber engañado al esposo y igual ser acreedor de la compensación porque el desequilibrio existió. O sea, es totalmente objetiva. Sí. Si bien no se habla de daño cuando se habla de compensación, y tiene que haber esta desventaja manifiesta, esto también está relacionado con quizás la mala administración de los bienes que ingresaron al régimen de comunidad durante el matrimonio. No. Para la posterioridad después de la división. Por eso, avanzo un poquito así vemos. Entonces, yo les decía... La relación causal entre el empobrecimiento económico y el matrimonio y su extinción. Les decía que generalmente está vinculado a la distribución de roles familiares que haya existido durante el matrimonio. ¿Por qué? Y bueno, porque en líneas generales las personas dentro de la relación matrimonial, y puede ser una no matrimonial, porque insisto, esto aplica también a las uniones convivenciales, más con algún matiz, pero el concepto del instituto es el mismo. Y la diferencia con los daños está, en que en materia de nulidad expresamente hay acción de daño, pero también hay compensación. Entonces eso ya da cuenta de que son dos cosas que apuntan a un lugar distinto. ¿Sí? Completando lo que habías dicho. Entonces tiene mucho que ver con esto de la distribución de roles. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio normalmente puede ser que ambos hagan sacrificios equivalentes en pos de la familia y demás, no
son muy difíciles de medir aritméticamente, pero puede ser que haya una contribución equivalente, no solo económica, ¿no es cierto?, sino también de otro tipo de cuestiones. El cuidado de los hijos, el cuidado de la atención del hogar. ¿Y por qué hablo de la distribución de roles? Y bueno, porque muchas veces, aunque haya una igualdad, digamos, en términos jurídicos, o una igualdad formal, sabemos que dentro de las familias, a lo mejor que tenemos distintos tipos de familias y que a lo mejor tenemos familias donde ambos aportan recursos más o menos equivalentes, familias donde uno aporta los recursos y el otro no aporta recursos, pero desarrolla tareas en el hogar, sea cuidando a los hijos, sea ocupándose de su cónyuge, yo digo desde lo más mínimo, ¿no? Esto que hablamos de la asistencia, ¿no es cierto?, que yo siempre hincho y digo, bueno, en definitiva la única que importa es la material, ¿no?, y que le importa jurídicamente porque uno la puede exigir. Todo lo que tiene que ver con la asistencia, que generalmente decimos moral o espiritual, ese acompañamiento, el apoyo, muchas veces alguno no sería lo que es si no hubiera otro, ¿no?, que está haciendo otras cosas para que vos puedas ¿no?, tener ese desarrollo. Y esto pasa, mal que nos pese, no sé si pasa mucho, no sé cómo son las generaciones más nuevas, pero en definitiva el matrimonio es como digamos, una comunidad de vida donde hay apoyos recíprocos y donde esas dos personas están de alguna manera en un proyecto común, que en algún momento se puede truncar o lo que fuera, pero mientras lo vivencian es un proyecto común. Entonces, ¿la naturaleza jurídica del matrimonio? ¿Cómo? ¿Esa no es la naturaleza jurídica del matrimonio, el proyecto de vida en común? Sí, digamos que es el dato relevante, ¿no? También lo es en las uniones convivenciales. Entonces, ¿qué pasa? En ese proyecto cada uno aporta ¿qué? Aporta lo que puede. Porque si no, uno no se podría casar ni podría tener una unión convivencial con alguien que gana más o que gana menos o nadie se puede quedar en la casa, ¿no? Entonces, hay determinadas opciones y decisiones, ¿no es cierto?, que cada familia va tomando en esas distribuciones de roles. A lo mejor cuando se casan los dos tienen ingresos equivalentes, trabajan afuera, ya tienen trillizos y dicen, che, alguien se tiene que quedar a cuidar a estos pibes, porque si no, ¿qué va a pasar? No ganamos para niñera. Bueno, en fin, y las cosas van cambiando. Entonces, ¿qué pasa? En ese devenir, a veces, no siempre, generalmente en mayor o menor medida, pero, digamos, a veces ocurre que alguien puede dejar de capacitarse o deja de trabajar para atender a la familia, etc. Y eso, por supuesto, lo coloca económicamente en una situación de desventaja. No importa si hay bienes gananciales, después lo veremos. Puede tener alguna incidencia, pero no es por ahí, porque ¿qué pasa? El día que se divorcian, el tipo ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien extremo para que se entienda. Estas personas, donde yo tengo una señora que hace 20 años que es ama de casa y que no produce ingresos, se divorcia. El señor es el proveedor, o sea que los recursos los tiene él. Bien. ¿Tenemos bienes para distribuir? Sí, tenemos algunos, tenemos la casa, tenemos, qué sé yo, un auto, normal, una familia común. Pero ¿qué pasa? Ese día el señor te dice, yo me voy de la casa y te dejo la casa. La señora no puede pagar la luz, no puede pagar las expensas. ¿Por qué? Porque no tiene recursos. Las cosas no se comen, vieron que a veces lo dicen políticamente, pero acá es una realidad material. Esto ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona no solo no tiene recursos, sino que según la situación de su edad, su estado de salud, los años que haya pasado fuera del mercado de trabajo, y así un montón de puntos que el código marca y otros que ahora los vamos a leer y otros que podríamos tener en cuenta, no tiene posibilidad, ¿no es cierto?, de quedar en una situación no igual, porque la compensación, como vos dijiste antes, no es igualadora, no quiere decir que los dos tienen que quedar con el mismo patrimonio, sino que lo que la compensación procura es, de alguna manera, no quiero usar la palabra reparar porque dije que no es una indemnización, pero de alguna manera compensar ese desequilibrio y permitir que esa persona adquiera cierta autonomía hacia el futuro. Esto se ve muy claro en los ejemplos, porque cuando uno lo formula en forma abstracta es muy difícil imaginarse la situación. Y pueden
haber muchísimas situaciones. No es lo mismo una señora que se divorcia a los 70 años y que siempre fue ama de casa. Esa señora sabemos que no se va a poder reinsertar en un ámbito laboral o insertar si es que alguna vez trabajó. Si es una chica abogada que se divorció a los 35 y que hace 4 había dejado de trabajar porque tenía hijos, a lo mejor necesita reacomodarse en 2 o 3 años, pero bueno, a flote va a salir. Entonces, la compensación es un concepto abstracto, pero luego cuando uno la quiere fijar o digamos, determinar su procedencia, tiene que ir un poco al caso concreto y ver qué elementos, ¿no es cierto?, toma en cuenta para esa fijación, primero, para determinar qué procede y segundo, para fijar su extensión. ¿Sí? No lo contestaste. Ok. Entonces, insisto, ¿se entiende el concepto? Por supuesto, no es para todos los casos, no es una cosa que me gusta aclarar, porque pensé que es un efecto económico automático, no es un efecto automático. Hay que pedirla y probar el desequilibrio. Insisto, manifiesto, cualquier diferencia patrimonial no es justificación para pedir una compensación económica. ¿Ahí el estado de necesidad interviene o sea, la necesidad de la persona es desequilibrio? Es desequilibrio. O sea, aunque la persona... Por eso digo, aquí, por eso les decía un poco antes de los alimentos, pensar qué hay atrás de los alimentos. Atrás de los alimentos en general hay una necesidad o una situación de vulnerabilidad, como en el caso de la enfermedad preexistente. Aquí eso no se contempla. Yo puedo tener una situación económica impecable y el otro también, pero si yo sufrí un desequilibrio, tengo derecho a esa compensación, porque lo sufrí de todos modos. En eso se parece más a los daños, digamos, eso es lo que quizás tiene más en común. Es decir, sin que sea un daño, no los quiero marear, pero bueno, yo puedo pensar que si el daño existió, se tiene que reparar. Bueno, acá el criterio es el mismo. Si el desequilibrio existió, aunque yo no tenga necesidad, tengo derecho a esa compensación. Esa es la parte polémica. Está sujeto a prueba el desequilibrio. Pues una consulta. Me imagino el caso de los deportistas, atletas que viajan y su pareja... Son todos los que vemos en la serie, las que piden las compensaciones económicas. Y sus parejas, ya sea que tienen matrimonio de unión, nada, eso, dejan su país, sus familiares, dejan de hacer actividades, etc. Esa compensación, ¿cómo se fijan las proporciones? ¿Tiene que ver con el patrimonio que tenga? ¿O solamente lo que baste para que esa persona pueda recuperar autonomía? Es una cuenta que nadie sabe de dónde sale, ¿vieron? Porque las indemnizaciones, qué sé yo, hay un valor vida, acá es un poco el criterio del juez. Porque eso es muy difícil de mensurar. Bueno, vieron, yo les digo las que uno ve en la tele porque son del chusmerío y se acuerda más los casos, pero dice esto: fulanita de tal le pide una compensación económica al jugador X porque lo siguió a Italia, se perdió eventos de modelo, etcétera, etcétera. Bueno, primero hay que evaluar qué tanta certeza tiene. ¿Se acuerdan cuando uno habla en daños? Por eso es como que uno lo asocia un poco, ¿no es cierto? La pérdida de la chance. Bueno, yo creo que la compensación va un poco más por ese lado. Es decir, no es fácil, pero de la prueba que se le arrima, el juez tiene que proyectar, bueno, efectivamente, ¿qué perdió de hacer esa persona? ¿Qué renunció? O sea, ¿qué implicaron estos renunciamientos, económicamente hablando? No va necesariamente en proporción al patrimonio del otro. Eso es importante por lo que decía antes. No es algo que iguale patrimonios. Lo que tiende es a compensar efectivamente ese desequilibrio. Ningún juez prácticamente explica por qué fija los montos que fija. Algunos a uno le pueden parecer altísimos, otros les pueden parecer bajísimos, pero no hay una fórmula clara para determinar ese valor. Porque vos leés las cuestiones que el código dice, vamos a tener en cuenta estos parámetros para fijar la compensación, probado siempre el desequilibrio, que es un presupuesto de que se fije la compensación, ¿no? Es el artículo 7, el 442. Falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras.
El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio de la finalización de la vida matrimonial. Es decir, cómo empezó y cómo terminó, ¿no? Porque si cuando empezó no hacía nada, y bueno, quizás no hubiera ganado nada nunca, ¿no? Entonces, esto que digo, que parece exagerado, es un poco así, o sea, qué proyección, ¿no es cierto?, tenía esa persona. Pues es como si yo le dijera mañana a mi marido me dé una compensación porque no pude ser una eximia guitarrista, pero es que nunca estudié guitarra, entonces no iba a pasar, no iba a ser una eximia guitarrista, ¿se entiende? O me estuve perdiendo de modelar no sé dónde, nunca estuve en ese mercado y nunca me llamaron a ningún lugar, entonces no podemos saber si yo tenía esa chance. Entonces, foto de inicio, o sea, ¿qué pasaba con estas personas cuando se casaron? Los dos tenían los mismos ingresos, los dos eran profesionales, uno estudiaba y el otro trabajaba. ¿Qué estaban haciendo y qué circunstancia personal tenían? ¿Sí? Lo que la doctrina llama la foto del inicio, digamos. B. La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. Entonces, claro, ¿qué pasó cuando empezó y cómo siguió esto? Porque esa señora, que a lo mejor cuando todo empezó era, digamos, una profesional tan exitosa como su marido, en algún momento dejó de trabajar y listo, pasó 5 o 6 años en su casa, se bajó del tren, ¿no es cierto?, de esa cuestión, y eso hace que pierda capacidades de progresar o de eventualmente reinsertarse. Y otra cosa muy importante es que el trabajo en el hogar tiene un valor económico. No importa si viene una mucama, porque todos los señores dicen lo mismo, ¿no? Pero además tenía una mucama, no importa, chicos. Lo que hace una mucama no es lo que hace una mamá, ni lo que hace una esposa, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Entonces no le podemos pagar la compensación a precio de mucama. No tengo nada contra las mucamas y quiero que ganen muchísimo, pero quiero decir, no es una medida de valor para la cuestión, ¿no? Porque hay alguno que propone, le hacemos, qué sé yo, estuvimos casados 4 años, 4 por 12, le aplicamos el sueldo de la mucama y le empieza la compensación. Por Dios. No, lo que quiero decir, el trabajo en el hogar tiene un valor que alguien se está ahorrando también. ¿Y se lo está ahorrando quién? El que paga las cosas, que es el otro. Esas tareas de cuidado no son remuneradas, obviamente, porque son servicios que uno presta o que cada uno presta a su familia, pero no dejan por ello de tener un valor económico. Ahí el año pasado, bueno, no me acuerdo el número de la resolución esta de la Corte Interamericana, una opinión consultiva sobre el tema de las tareas de cuidado, y sin pretender hacer feminismo, ni mucho menos, bueno, hay estadísticas enormes donde la mayor parte de las tareas de cuidado están a cargo de mujeres, que son las que en general resignan, digamos, su potencial laboral, no en todo, quizás en parte. Posiblemente lo hagan con gusto cuando lo hacen, muchas veces se hace con gusto, muchas veces se hace por obligación, porque hay personas que no tienen redes que los ayuden para la crianza de los hijos o para el cuidado de otras personas enfermas. No necesariamente estamos acotándolo a cuidar a los hijos, el marido. Hay muchísimas mujeres que cuidan a su suegra, hay algunos varones que lo hacen también, pero no es la general de la ley. Pero digo, toda esa tarea tiene un valor que también queda oculto, digamos, en esta situación, ¿no? Es decir, se van mezclando varias cosas, las pérdidas de posibilidades de progreso económico, un poco esto que perder el tren, ¿no es cierto?, de la evolución en materia laboral, hoy es bastante complejo, nos puede, a esta persona que se divorcia la puede encontrar en un momento donde a lo mejor puede retomar, según la edad que tenga, el estado de salud, o a lo mejor no. Hay que pensar que si la persona tiene hijos chicos, esa situación se va a perpetuar algunos años, no es que termine, nos divorciamos y acá se terminó todo, no. A los chicos hay que seguirlos cuidando, hay que seguirlos llevando al médico, pedirles el turno, sacarles los piojos, bla, bla, bla. Vieron que ahora hay uno que sacaba los piojos, leí el otro día, que trabajaba de sacar los piojos. Bueno, en fin, entonces todo esto, lo más importante, digamos, hay situaciones muy graves donde a lo mejor hay personas que tienen, no sé,
un hijo discapacitado y alguien tiene que dejar de trabajar y dedicarle el 100% de su tiempo. Hay situaciones donde la gente tiene hijos que no tienen ningún problema, pero también requieren, digamos, que alguien ponga el cuerpo, los cuide, se ocupe, etc. Muchas madres y también padres, digamos, a veces compatibilizan esos deberes con su trabajo, pero bueno, siempre hay alguien que quizás cede un poco más de su autonomía personal o de su progreso personal, que no quiere decir que esto sea impuesto, esto es la forma en que esa familia decide organizarse. Ahora, al final del camino, ese el rol que cada uno tuvo tiene que ser merituado, digamos, y el modo de ajustar esas diferencias es la compensación. Que insisto, no es una sanción para el que lo tiene que pagar, ni pretende ser un enriquecimiento, digamos, sin causa para el que la tiene que cobrar, sino tratar de mensurar cuál es ese desequilibrio que se produjo y, si se me permite la expresión, darle una suerte también de oxígeno y de posibilidad al que quedó en una situación más desventajosa para salir adelante de la situación del divorcio que, más allá de lo sentimental, siempre ocasiona muchísimos problemas económicos a las personas, porque no es lo mismo tener una casa que tener dos. Todo es mucho más difícil. Por supuesto, la gente después se organiza y sigue adelante, pero el divorcio en sí mismo y la reorganización familiar que eso supone produce un cimbronazo. Digamos, el señor que antes la mujer le planchaba la camisa se va a tener que contratar a alguien que se la planche o planchársela a él, entonces va a necesitar tiempo para plancharse la camisa. Digo, es un reacomodamiento que impacta y mucho en lo económico. Es decir, hay gente que no se divorcia por la cuestión económica, básicamente, así que no es menor lo que les estoy diciendo. Entonces, en ese marco, el que queda en una situación más desventajada, digamos, la tiene, por supuesto, mucho más difícil, y la compensación viene un poco a sacarlo de a ponerlo en una situación donde, digamos, en la situación donde teóricamente debería haber estado, ¿no es cierto?, si no hubiera hecho estas renuncias o volcado estos esfuerzos para algo que no sea su propio crecimiento económico. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí. De la edad y estado de salud de los cónyuges y de los hijos, de la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Otra situación muy normal, uno de los esposos que a lo mejor, no sé, uno tiene un negocio, un fondo de comercio, de los esposos, puede ser los convivientes también, tiene un comercio, tiene un consultorio, ¿no es cierto? Entonces la mujer o le atiende el negocio, o qué sé yo, le atiende el teléfono en el consultorio y le toma los turnos, pero esas son todas actividades no remuneradas que en el marco del matrimonio es la cooperación, es la asistencia, en un sentido amplio. Ahora, ¿tiene un valor económico? Claro que lo tiene, porque a lo mejor para estar ahí sentadita en el consultorio tomando turnos, podría haber tomado un curso, aprender a hacer algo, progresar en su trabajo, etcétera, etcétera. Yo cuando me divorcié de mi expareja, yo le hice los diligenciamientos de estudio jurídico. Y yo cobré un pago de una compensación económica, un pago, por hacer este tipo de diligenciamientos. Pero nada, es tipo, en la prestación laboral también es laboral. También es muy gracioso. Porque claro, en el marco del matrimonio o de la unión comercial, que nadie le va a fijar un sueldo al otro por hacerle las diligencias o por atenderle un rato el kiosco. Pero bueno, resulta que al final eso se convirtió en lo que ocupaba todo tu tiempo, que no te permitió hacer otro tipo de desarrollo económico. Por eso, como creo que vos preguntabas, no tiene que ver con el régimen de bienes necesariamente. Puede haber ganancialidad, puede haber bienes gananciales del matrimonio que estén sujetos a división, etcétera, pero la compensación pasa por otro lado. Esos gananciales se dividen por mitades y así está implantado por la ley, así que nada hay que hablar al respecto. La compensación atiende a otra cuestión, que no son los viejos alimentos de mantener el nivel de vida del otro, no, porque a veces uno escucha así en la tele que dicen esas cosas, no, porque me tiene que seguir manteniendo. No, esto no existe. Lo que yo tengo que probar es cuál es efectivamente el desequilibrio, mensurar el tiempo que duró la relación, por supuesto, y tener en cuenta todos estos estándares. Por eso es muy difícil hacer un número
abstracto. Porque no es lo mismo cuando yo hable de una compensación de una mujer, insisto, de 75 años, que no se va a reinsertar en el mercado laboral. Entonces ahí la compensación a veces va por un lugar más asistencialista, si ustedes quieren, que si estoy frente a una profesional que, bueno, a lo mejor estuvo 4 o 5 años fuera del mercado, pero es una persona joven que se puede ordenar y volver al ruedo, por decirlo de algún modo. Y en este caso, los bienes que se hayan producido en este matrimonio tienen que ver, por ejemplo, se da el caso de que se haya ido de la actividad social, la otra cónyuge ayuda, pero suponete que les va bien y tienen un buen negocio y después en la separación le queda 50-50 cada uno. Y con esas 50, la otra persona que era la aportante, digamos, a la actividad, igualmente queda sobrado para poder vivir. En este caso también corresponde. No tiene que ver una cosa con la otra. Porque eso les toca a la mitad cada uno, o sea que el desequilibrio va a seguir existiendo. ¿Entendés? El desequilibrio viene de otro lugar, ¿se entiende? El desequilibrio existe igual. Digamos, en el régimen de comunidad tenemos los bienes que se llaman propios, los bienes gananciales. Los bienes propios, así como en general, después veremos los casos particulares, son los que tenías antes de casarte, los que recibís a título gratuito, es decir, todo lo que uno recibe por herencias, donaciones, etcétera, sigue siendo propio, no se mezcla, porque ¿Eso no se mezcla en el divorcio? no sabemos. Y los gananciales en general, que tiene que ver con la respuesta a vos también, el concepto de la ganancialidad tiene que ver con el esfuerzo común. Es decir, ciertos bienes son gananciales porque la ley asume que son fruto del esfuerzo común. Son básicamente los que uno adquiere a título oneroso durante el matrimonio. ¿Sí? Entonces, esos al final se reparten por mitades. De hecho, cuando las personas se separan de hecho y no se divorcian, es decir, no formalizan esa separación, los bienes que cualquiera adquiere durante el momento posterior a que se separan, tampoco se computan como ganancias. Habrá que probar que fueron posteriores a la separación. ¿Por qué? Porque separados de hecho, aunque sean casados, no hay esfuerzo común. Ese es el criterio en materia patrimonial. Entonces, todo aquello que supone un esfuerzo común va a la ganancialidad. Esto es muy mega, porque no es tan fácil el régimen patrimonial, pero después, bueno, tenemos todos estos bienes que quedan fuera de cualquier distribución. Y la compensación económica saldría, suponete el caso que tú planteabas, saldría del 50% del otro cónyuge, o se divide antes. Sale de sus bienes, propios o gananciales, porque eso es un crédito de un cónyuge contra el otro. O sea, esto es independiente de la distribución del bien. No es necesariamente compatible con alimentos. La interpretación es que es compatible con los alimentos que puede ser cualquier del manual. cónyuge que tenía la enfermedad preexistente. Ahí yo después te digo. En este caso puede acumular la prestación alimentaria si corresponde, más la compensación económica. No así en el otro caso, en el caso de los alimentos de toda necesidad. Estos que dijimos que puede pedir el cónyuge, cuando, ¿no? En este caso no son acumulables, es decir, si cobró la compensación, supongamos que acordaron una compensación económica al momento de seguirse el matrimonio, sea por el convenio regulador o se fijó judicialmente, entonces no podrá pedir alimentos, queda inhibido de solicitar esos alimentos. Pero la interpretación es que no aplica al caso de la enfermedad preexistente, sí aplica la no acumulación al otro sujeto. Majo, ¿querés que hagamos uno de los casos? Ah, Igual nos falta un poquito más de compensación, pero bueno, son menos 10. Bueno, vamos a hacer los casos de nulidad. Cualquier cosa retoman el miércoles con compensación. Si no nos quedamos atrás con los casos y después nos olvidamos. El primero era de impedimentos. Sí. Mira, digo una cosa que... Sí, lo del plazo me parece que faltaba. No, el plazo de caducidad, sí. El plazo para solicitar la compensación económica, insisto, cuando hay que pedir su fijación judicial, es de 6 meses contados a partir de que queda firme la sentencia de divorcio. Un plazo muy breve. El más breve que existen en el derecho civil, por lo pronto,
modo que es muy importante, ¿no es cierto?, que eso se articule rápidamente. El tema del plazo, de todas maneras, lo vamos a volver a charlar cuando veamos uniones convivenciales, porque ahí hay algunos matices con el tema del plazo, también de 6 meses, pero se generan algunas otras problemáticas que vamos a ver. Aquí tenemos los 6 meses que cuentan desde un momento muy concreto, que es el momento en que la sentencia queda firme, es decir, que fue notificada a ambos hechos. Adelante con el caso. Bueno, ¿alguien tiene para leerlo? ¿No le da caso? Tengo la respuesta, pero no el... No la pregunta. Bueno, igual es cortita. Alberto y Lara se conocen desde niños, ya que sus familias veranean siempre en el mismo balneario de Mar del Plata. Siempre gustaron uno del otro, pero en el verano del 2025, cuando se encuentran, Lara tiene 16 años y Alberto 18. Se declaran su amor y empiezan una relación. De forma repentina, en mayo de ese mismo año, Alberto le propone matrimonio a Lara y ella acepta feliz. Primera pregunta. Establezca qué impedimento los afecta y las características del mismo. ¿Vos lo habías hecho? Sí. A Lara y Alberto los afecta el impedimento de falta de edad legal para contraer nupcias por parte de uno de los contrayentes, que es Lara, con 16 años. Este es un régimen previsto en el Código Civil y Comercial que, según el caso particular, recae sobre la regla de que el acto jurídico matrimonial es celebrado por mayores de edad, 18 años, y el mismo es pasible de ser convalidado según las circunstancias del caso. ¿Cómo puede ser esa convalidación? En la segunda pregunta... Ah, perdón, estaba en la segunda, yo lo preguntaba por preguntar. ¿Qué requisitos deben cumplir para poder celebrar válidamente las nupcias? Claro. ¿Puedo responder? Bueno. Sí, no sé si alguna... Autorización de los representantes legales. Alberto ejerce plena capacidad legal para celebrar nupcias, pero en el caso de Lara, al ser aún menor de edad, la ley local exige que entre los 16 y 18 años el consentimiento para contraer nupcias debe ser otorgado mediante autorización de sus representantes. Aún ante la negativa de estos, puede recurrir a una dispensa judicial que así la autorice, en donde el juez analizará las aptitudes de entender y razonar si comprende el acto que quiere llevar a cabo en base a principios de capacidad progresiva y el derecho de ir a niños, niñas y adolescentes. ¿Hay una pregunta más? Sí, hay una más. De celebrarse el matrimonio, ¿qué efecto produce? Si no media oposición de los legitimados activos para alegar la falta de edad legal, el matrimonio será válido y se perfeccionará por la obtención de la mayoría de edad por parte de Lara. La acción para impugnar por el acto del matrimonio. Si se celebró con la autorización de los padres, no hay que confirmar nada. Está. En caso de que no. Es válido. Él entendió para el caso de que se casen igualmente y nadie diga nada. La acción para impugnar por parte de los representantes caduca si la autorización es otorgada por dispensa judicial. ¿Alguna pero otra? volviendo a yo lo pensé para otro lado. ¿Qué efectos produce la celebración? La emancipación. La emancipación de Lara. No es total, ¿no? Hay algo que no se emancipa, ¿no? Que hay algo que queda... Siempre queda esa prohibición que tienen los emancipados de donar bienes que hubieran recibido a título gratuito, y por allí, por sucesiones, también hay otra prohibición que es la de hacer particiones hereditarias. Digamos, no pueden realizar tampoco, porque todos los actos que requieren plena capacidad, ahí está el problema de los emancipados, todo lo que requiera capacidad plena, en principio parecería que los emancipados están afuera. Yo el otro día estaba viendo que me habían hecho una consulta de las directivas anticipadas, por ejemplo, no sé si las directivas anticipadas de salud, etcétera, y para mí los emancipados no las pueden hacer, porque el artículo S60 exige plena capacidad.
Entonces, prohibición específica tienen respecto de patrimonialmente de donar los bienes que hubieran recibido a título gratuito, es decir, donados, heredados, etcétera. En las particiones se requiere plena capacidad, entonces particiones de herencias, entonces se asume que es un acto que no pueden realizar, pero después pueden aparecer otros actitos así sueltos que te exijan plena capacidad y que indirectamente, no dice está prohibido, ¿no? Pero de una interpretación armónica llegas a la conclusión de que no puede. ¿Había otro caso? Sí, tenemos otro. No sé si es rápido, porque si nos quedamos con los casos. Bueno, dale. Este es largo para leer. Pamela y Julio se conocieron en un encuentro denominado Solas y Solas el 24 de mayo del 2023 y comenzaron una relación amorosa. A mediados de junio de aquel año empezaron a convivir y el 29 de julio del 2023 se casaron. Ante la sorpresa de sus allegados, por la velocidad con que avanzaba la relación, Pamela contaba a su familia y amigos la bondad y cariño con que Julio se dirigía permanentemente a ella y las atenciones permanentes que le prodigaba. Sin embargo, una vez casados, comenzó el calvario de Pamela. En efecto, en la denuncia por violencia familiar que presentó el 29 de septiembre del 23, lo describió como una persona agresiva y violenta. Allí expuso que desde que empezó la convivencia y a instancias de Julio, ella se alejó de sus amistades y sus familiares más cercanos. Incluso dejó de comunicarse con su hija que vivía en el exterior para no irritar a su pareja. Allá con todo esto me tienen que saber decir si hay una causal de nulidad y cuál es. Sí. Sigue igual un poco más. Por imposición de Julio, abandonó sus sesiones con el psiquiatra y dejó de tomar la medicación prescripta para sus padecimientos psíquicos. Al mismo tiempo, los hijos de Julio de su primera unión invadieron su vida. En dicha denuncia expresó textualmente: estuve prácticamente secuestrada. Después de la denuncia, abandonó la casa que compartía con Julio. Le confesó a su hija que Julio la había tenido encerrada, que le hizo firmar poderes y que había vendido todas sus propiedades. Cuestiones a resolver. La compañera dijo violencia. Dolo, para mí. Nulidad relativa. ¿Cómo? Sí. Entiendo yo que haya una nulidad sobre el acto matrimonial. O sea, para mí sí podría ser dolo, pero sería posterior. No es sobre el acto, es que alguna causal para anular el matrimonio. Es dolo esencial. Sí. Puede haber vicio en la voluntad, porque ahí yo cuando le leí hay una ¿Pero qué capita. vicio concretamente? Porque ella dijo violencia, pero para mí no es. Sobre el consentimiento, que es el dolo esencial. Sobre el consentimiento, hay un vicio en la capacidad de ella. Hay uno muy puntual que se llama Lo vimos el otro día, de hecho. En las cualidades de la persona, que está provocado por el dolo, por eso te decía, oiga, violencia no, porque la violencia supone que vos estás coercionando a alguien para celebrar el matrimonio, y no es lo que pasó aquí. Ella se fue a casar contenta, digamos. Sí. No fue presionada o, digamos, lo que está viciada la voluntad no es por la violencia, sino porque este señor mostró ser alguien, digamos, mostró ser alguien que ella no creyó que era. Es decir, mostró ser alguien que, con quien ella no se hubiera casado. Al errar acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio, si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. Es error en las cualidades de la persona que siempre, como en todas las cuestiones del derecho civil, empieza un poco, aparece un poco mezclada con el dolo, porque siempre que hay un error de esa naturaleza, probablemente hay alguien que está induciendo, ¿no es cierto?, a ese error. ¿Qué artículo dice? El 409. Perdón, persona, la duda es mía. El dolo, ¿no? Acá el vicio no tiene que estar sobre el acto matrimonial. Y es que lo es, o sea, este error en las cualidades de la persona tiene una característica que si yo hubiera sabido cómo era, entiendo a lo que va, que no es conocido en el momento, pero sí lo es, porque, bueno, el caso por supuesto es breve, pero el relato, pero dice que no bien se casaron, celebraron matrimonio, de modo que él le hizo creer a ella para que contrajera matrimonio, que era de un modo, y automáticamente se convirtió en otra persona. Pero- hay como un plan en ese sentido, una maquinación, una argucia que quiere eso con sus Y eso no es dolo, claro, y eso es dolo. ¿Y por qué el error en persona? El error en las cualidades, En las cualidades de la persona. Bueno, porque él se mostraba como una persona
cariñoso y después resultó cariñosa, ser violento. galante, Pero no es un gentil, ocultamiento eso. desinteresada. ¿No es un ocultamiento planificado? Y bueno, O sea, es un dolo. Parecía Ah, que ah, era está bien. O sea, sería Es dolo. dolo que Claro. provoca en el otro un error. Por supuesto que tiene que ser gravísimo, no significa que la persona cambió y ahora se quedó pelada o me contestó mal una mañana. Tiene que Profesora. ser un cambio, digamos, alguien que haya ocultado una verdadera... Es como si yo te oculto que soy Walter White, ¿no? Y te casas conmigo y vos crees que sos una abogadita, una profesora que vengo a dar clase y después soy un ser siniestro, ¿no es cierto? Hay muchísimos ejemplos. Lo importante es que hay una intención de engañar, Por el ¿no es engañar cierto? a Y de la turbar digamos, perturbar el libre consentimiento del Claro, otro. Es pero decir, yo lo vi si solo en supieras el quién soy, dolo. no te casarías conmigo. Me quedé solo en el dolo, no lo vi por la parte del error en la, Bueno, en las que son cualidades. como las dos caras de una misma moneda. Normalmente cuando hay un error tan claro o tan grave es porque alguien indujo a ese error. Pero eso no se podría alegar para cualquier matrimonio, porque vos no sos el que me dijiste que... No para cualquiera. No tienes que probar en qué consistió el engaño, que ese engaño tuvo por finalidad, porque si no, Claro. es un error grave. Ese lobo con piel de Pensá cordero. que En la en práctica general para eso te divorcias. el error no es excusable. Si no te gusta cómo se volvió a hacer el otro acá, la cuestión está en planificar, hacerle creer al otro algo que no sos para que se case contigo y poder, ¿cierto? El miércoles se puede ver de vuelta. Sí, de todo, porque nos quedamos un tiempo.